Buenas Todos. tardes, buenas noches, buenas tardes, buenos días en todas partes del mundo que nos ven, nos oyen a través de la frecuencia 106, frecuencia modulada en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, Juan, un placer. Acabamos de pasar dos fechas importantes, tanto para Cuenca cuanto para Azogues. No sé cuál sea tu apreciación sobre la visita a Cuenca del presidente posteriormente a Manta. Bueno, ¿cuál es la impresión de estas festividades, de estas conmemoraciones? ¿Qué impresión tienes tú, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Marco, con las dificultades que nos ocasionan los prolongados apagones, por fin logramos salir al aire. Ujú. Y esta es la característica de un país apagado, sin futuro, sin perspectiva, en plena crisis. Y sin embargo, hay una burbuja que prácticamente engloba a todos quienes creen que somos una simple hacienda bananera. En Cuenca ocurrió algo que no es lo deseable. Cuando uno llega a la casa de alguien, entra saludando, no pateando al perro. Y el señor alcalde de Cuenca merecía un saludo de quien llegaba como un huésped de esa ilustre y hermosa ciudad de Cuenca. Pero bueno, afuera se escucharon algunos gritos de descontento frente a lo que vivimos. Son los signos de los tiempos. Vivimos una época crítica, una desconexión con el mundo. En la época de la inteligencia artificial, nosotros estamos alumbrando nuestra desgracia con candiles y con velas. Esta es la situación que ha generado lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos encontrado en este momento más aciago, triste y realmente desmoralizante para el Ecuador que se merece una mejor suerte. Bien, o sea que las circunstancias de la independencia, el festejo que nosotros tuvimos, se vio empañado por la falta de cortesía del presidente, saluda con el alcalde de Cuenca, un estrechón de manos no hace mal a nadie, y al mismo tiempo pudimos visualizar el descontento de algunas personas que a pesar de que ocultaron la hora de la llegada del presidente, no confirmaron, sino hasta último instante, hubieron decenas de personas manifestando su inconformidad. Esto representa dos caras de la medalla, o una sola, quiero decir, la representación del alcalde, pues muy clara, y el comportamiento del presidente y de las personas que estuvieron alrededor de la casa municipal, Juan. Lo mismo le ocurrió en Manta, porque intentaron realizar algún acto que convalide de alguna manera la alicaída figura de un mandatario que no tiene la más mínima empatía con su pueblo, que tratan de esconder al máximo el descontento popular, pero eso no pueden. Inclusive los mismos que transmiten la intención oficial de esconder la realidad se ven abocados a transmitir en vivo lo que la gente siente. Estos son los signos de los tiempos en que nos gobierna alguien que no nos representa, que no siente lo que el país está sufriendo y viviendo. Estamos realmente aterrados por una inseguridad que nos aterra, que nos tiene al borde de la desesperación. Y sin embargo nos quieren pintar un escenario inexistente, con apagones que aunque sea de una hora, ya son un atraso para el aparato productivo nacional, para la esperanza de la gente, para los puestos de trabajo que se han perdido y que a su vez también ha sido aprovechada esta crisis, cuando no, los neoliberales, para despedir, por ejemplo, a los trabajadores más antiguos. Esto se ha denunciado para negarle aquellos derechos adquiridos, la expectativa de una jubilación patronal. Todo esto echan a la borda
quienes aprovechan las crisis para empeorar la situación de un país que de por sí se cae a pedazos. Así que es este el signo de lo que estamos viviendo. Y, sin embargo, frente a ello, ya se anuncia por parte de los corifeos muy bien pautados que van a plantear una constituyente disque para eliminar lo que ellos llaman novelerías. Por ejemplo, el momento actual y desde Montecristi nacieron dos funciones muy importantes para la Correcto. estructura del Estado, en la función de transparencia y control social y la función electoral. Esto para los neoliberales, cuando ya lo han usado, cuando ya lo han manoseado y lo han abusado y se han aprovechado, quieren tirarlo a la basura. Así son, solamente utilizan y la democracia les sirve cuando es un peón, esa democracia, un peón de sus desmedidas ambiciones. Del Consejo de Participación Ciudadana hicieron el anterior y el anterior gobierno lo que les vino en gana. No nos Correcto. olvidemos del Trujillato que se creó un emperador y que estuvo, de hecho, por encima de la Constitución. Y luego vinieron los gobiernos del banquero y el actual, en los que hemos visto cómo han manoseado a su antojo y han cambiado las fichas, desoyendo y burlando la voluntad popular en el Consejo de Participación Ciudadana, y lo mismo en la función electoral, donde ese tribunal contencioso electoral parecía que fuese un comité de parte de los que los gobiernan y han manejado a su antojo para cumplir sus consignas. Pero el pueblo no es tonto, se da cuenta, y vemos entonces que como ya es desechable aquello que ya usaron, pretenden deshacerse de dos funciones esenciales que nacieron no solamente en Montecristi, no nos olvidemos compatriotas, la constitución de Montecristi fue aprobada en un referéndum nacional por más del 60% de los ecuatorianos. Se equivocan aquellos que creen que es una constitución que pertenece a un sector político determinado. Se equivocan. Esa es la voluntad de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Así que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Tendrán que regirse a lo que establece desde el punto de vista de una reforma constitucional la Constitución de Montecristi. Sí, totalmente de acuerdo. Como abogado, tú señalas un principio en el sentido de que las cosas se deshacen como se hacen en derecho. Tú has dicho que han ocupado ya los dos poderes del Estado. Hiciste referencia al Trujillato, que realmente fue un reparto descarado de improvisaciones, entrega de puestos directivos a sus coidiarios, en fin, destruyeron al país y esta noble institución del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ahí no queda la situación. La situación está dada, por ejemplo, ahora, de que sin vergüenza alguna se ha presentado un proyecto a la Asamblea Nacional para que permitan que bases aéreas norteamericanas se sitúen en el territorio nacional, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. ¿Tú crees que así se debe pisar maltratar la constitución, la soberanía del Ecuador en el sentido de que cuando vengan los señores del imperialismo puedan controlar incluso el desarrollo ideológico? Marco, este es el gobierno de las más notorias contradicciones. Por un lado, reivindican un plan Fénix que se duda de su existencia porque, según la ministra del ramo, es secretísimo. No tienen que tomar ni fotos, peor conocer su contenido. Dicen que ahí está contenida la filosofía y la doctrina de la seguridad del Ecuador. Sin embargo, plantean que hay que traer de nuevo a las bases extranjeras para que les den haciendo el trabajo. ¿En qué quedamos? Es decir, que no sirvieron para nada y pretenden que sean las fuerzas extranjeras, sobre todo imperialistas, las que les den haciendo su trabajo. Pero no nos olvidemos que vivimos una etapa en la que se impuso la seguridad como un derecho irrenunciable de la sociedad. ¿Qué Ujú. nos pasó? ¿Qué hicieron?
¿Por qué destruyeron un país que tenía institucionalidad, progreso, perspectiva? Éramos ejemplares en muchísimas asignaturas, pero particularmente en seguridad ciudadana, a tal punto que la CIA imperialista condecoró al ministro, en este caso del Interior, por el trabajo realizado y los objetivos logrados en materia de seguridad de la ciudadanía. Así que consideramos que todo esto no es más que distractores para buscar de alguna manera disimular el fondo que nos está absolutamente destruyendo como nación. Los apagones son insoportables, inexplicables. Y eso no se arregla con este tipo de distractores, como estos disque de buscar en Colombia que le entreguen energía cuando Colombia soporta su propio drama y que iban a contactar o están ya en negociaciones con la empresa privada, pero tampoco es posible porque Colombia también sufre algunos problemas. En Latinoamérica hay sequía en todos los países, pero solo en Ecuador hay apagones. Y algo muy importante, Marco, las mentiras tienen patas cortas. Dijeron que hubo un gobierno que solo le apostó a la energía hidroeléctrica y que por esa razón estamos soportando los apagones. Cualquiera tiene la culpa, menos ellos. Entonces, en Colombia nos encontramos con el dato real de que el 70% es energía hidráulica y el 30% es energía térmica. Acá el número es todavía mucho más contundente. El 65% es energía hidráulica y un 34% y algo más es energía térmica, termoenergía. Y hay una marginal eólica, paneles solares, en fin, pero eso no Ujú. significa todavía una alternativa. Pero con esto queda muy claro que nos están jugando siempre a la cuca las mentiras como argumento oficial. Y por lo demás, vemos en ello, como esto de retornar a las bases imperialistas en el territorio nacional, una sumisión, un entreguismo, pero sobre todo una enorme contradicción. Y en todo esto, lo único que vemos, distractores frente a la tremenda caída de la candidatura oficial a la reelección porque simple y llanamente el pueblo ya se quitó la venda y ya dejó en un rincón aquel cartón tan atractivo con el que le prácticamente le engañaron a muchísimos ecuatorianos para un voto que no se merecía. Bueno, hay un adagio popular, tú ya citaste que la mentira tiene patas cortas, pero más pronto cae el mentiroso que el ladrón, un poco para hacer un símil de las palabras que tú habías dicho. Pero la situación eléctrica es grave. La situación es, yo diría, pues destroza la economía del Ecuador. Se imputan a gobiernos anteriores que ha habido desperdicio, falsos recursos, que ya se cae una de las centrales, en fin, tratan de justificar culpando a los gobiernos anteriores, cuando desde Moreno tenía la oportunidad, hablo de 8 años, para preparar realmente el parque térmico, cuando ya hubo incluso voces de alerta sobre esta situación de la sequía, Juan. Prácticamente los hechos han desmentido una farsa. ¿Qué nos dijeron? Repitamos, que Coca-Cola Sinclair era afectada por más de 1 millón de fisuras, que estaba ubicado en un lugar inconveniente, como si a alguien se le ocurrió una mañana, voy a hacer una hidroeléctrica aquí o acá. No, de ninguna manera. Sabemos que esto respondió a un estudio de hace mucho tiempo, desde cuando existía Inesel, cuando descubrieron los lugares donde debería, para ellos era una propuesta entonces, o un anhelo, debería construirse hidroeléctricas que para la década del 60, 70 era simplemente una lejana aspiración. Pero vino alguien que confrontó la realidad y lo construyó.
y está en pleno servicio y este momento nos está salvando los muebles. Así Sin es, embargo, de que todos reconocen aquello, inclusive algunos medios de comunicación identificados como corifeos oficiales, reconocen que nos estamos alumbrando parcialmente con la energía hidroeléctrica que produce Coca-Cola Sinclair. Sin embargo, siempre estarán buscando un culpable como una constante politiquera que busca culpar a cualquiera de los errores propios. Por otro lado, asoma aquel personaje, aquella dama que ejercía el Ministerio de Electricidad y que fue acusada de sabotaje. así es. Y como les Acaba decía, de expresar un criterio realmente novedoso y confirma lo que sospechaba la opinión pública, que estaban perfectamente advertidos de la gravedad de la tragedia que nos venía, de la crisis energética, de la crisis en electricidad, pero no hicieron nada porque era el mes de abril, estábamos cerca de la consulta y esto era la prioridad oficial. Así que va a tener mucho que decir la señora Arrobo, no solamente en su defensa frente a la acusación de sabotaje, sino sobre todo para aclarar un panorama en el que se han dicho muchas mentiras. sí, efectivamente, las mentiras, las situaciones que se montan molestan al pueblo ecuatoriano y esa es una de las causas del descenso de la aceptación de la candidatura para la reelección. Pero yendo un poco más allá, se habló mal del gobierno colombiano y ahora van a pedir favor al gobierno colombiano. Yo creo que la sindéresis no debería ser menoscabada por parte de los gobernantes. Sin embargo, Colombia ha dicho que la empresa eléctrica, perdón, la empresa pública podrá vender. Y Petro sé que ha preguntado, sé que está dispuesto a autorizar la venta de energía eléctrica al Ecuador por parte de los particulares que producen energía allá termoeléctrica en Colombia. Bueno, es que lo que menos se impone en el gobierno actual es la lógica y la ponderación, la seriedad oficial para afrontar los temas y los negocios estatales. Las relaciones internacionales no se manejan con el hígado, se lo hace con profesionalismo, con delicadeza, cuidando la tradición de las relaciones interestatales. No es el caso de decir hoy día alguna barrabasada y mañana intentar que esas personas que son destinatarias de esos epítetos descomedidos se conviertan en nuestros aliados per se porque le da la gana al gobernante de turno. De ninguna manera. Así que lo de Colombia debemos dejar como una cuestión pendiente. Si a ellos les sobra energía, puede en un momento dado convertirse en lo que sí ha sido anteriormente, en un factor de auxilio para soportar, para salir en alguna parte de nuestra crisis. Pero no nos olvidemos, compatriotas, es muy importante que aprendamos de la historia reciente. Ecuador exportó energía eléctrica. Así es, señor. Teníamos superávit de energía eléctrica. Teníamos todo y quedó todo preparado a 2017. Lo que pasa es que para disque afectar y que nunca más vuelve el correísmo, para decirlo con nombres, simplemente ya lo dijo el banquero que nos desgobernó, que era preferible afectar la economía nacional con tal de que no vuelve el correísmo. Ese es el señuelo, esa es la intención, esa es la máxima aspiración de la clase política o politiquera de la derecha que hoy nos gobierna y que nos gobernó en los últimos 7, 8 años. Así que con ese tipo de agendas tan subalternas, tan superficiales, tan creadas desde las reacciones hepáticas de un odio visceral con el que destruyeron la estructura política del Ecuador, no se puede mantener ni siquiera relaciones cercanas con nuestros vecinos. Y no nos olvidemos entonces que no es cuestión de una mirada ideológica para intentar encontrar una explicación de los errores cometidos y que no hicieron su tarea pese a conocer el volumen monstruoso de la tragedia que se nos venía. Porque más importante para ellos era llegar a su consulta, por un lado, por otro lado, crear distractores y
desgraciadamente para la opinión pública, tenemos información que desinforma y ellos coincidieron con este relato temerario cuando se dijo que la ex ministra Robo era culpable de sabotaje y que estaba con esa actitud disque sirviendo a las intenciones políticas de los opositores y se olvidaron que estaban gobernando un país, que no estaban frente a una empresa particular de la familia y que este es una patria de 18 millones de compatriotas que hoy sufrimos apagones que destruyen al Ecuador. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan, pero quisiera agregar algo más, no de cosecha mía, sino de lo que se conoce a través de los diferentes medios sociales, de los medios de comunicación y opiniones de personas serias. Parece que se está creando el ambiente, o les falló ya la privatización del sistema eléctrico, se pretendió crear este tipo de desconfianza en el pueblo, pero no entendieron que la situación es muy grave y además de eso, constitucionalmente no pueden ceder los derechos de la electricidad a cualquier particular. A lo mejor en el referéndum están, en la consulta popular que están planteando, a lo mejor está allí la pregunta concerniente a que nosotros podamos vender algún sector de la electricidad a manos de particulares. El problema es que los privatizadores locales no quieren invertir, quieren apoderarse de todas las estructuras, las instalaciones, las propiedades de las hidroeléctricas, termoeléctricas, que son de propiedad estratégica del Estado. Eso quieren. Esa es su máxima aspiración. Correcto. Ujú. Porque en la Constitución existe la permisión legal precisamente para que exista sectores que atiendan con sus inversiones, con sus riesgos en la inversión, este tipo de servicios públicos que pueden ser inclusive de carácter mixto, público-privado, alianzas público-privadas que podrían generar una prestación de servicios que de alguna manera se regulen a través del Estado. Porque entendamos, compatriotas, el sector privado, si es que se hace de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas para su uso particular, para crear un servicio que prestan ellos en competencia con otros prestadores, ¿qué va a significar? El incremento de las planillas, compatriotas. De Correcto. por sí ya son caras, pero en manos privadas, que es la razón de ser de la inversión privada, la obtención de plusvalía, incrementarán las facturas de consumo y con eso nos acabarán. De esto se trata, compatriotas. El sector privado tiene toda la garantía, y lo fue. En los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, la empresa privada tuvo todas las garantías, ganó ingentes recursos que es parte legítima del rendimiento de sus inversiones. Tuvo la garantía de la seguridad jurídica, de la estabilidad política durante 10 años. Lo que pasa es que ellos no tenían el gobierno a su alcance de una llamada telefónica para que nombre al ministro de la Gallada o al presidente del Banco Central. Eso no tuvieron, porque ahí Correcto. gobernaba el pueblo del Ecuador. Ahora quieren todo el pastel, pero no para simplemente lo comido por lo servido. Ellos no entienden la función de servicio, la atención de salud, de educación, de vialidad, desde la visión del Estado y la inversión estatal, que es la razón de ser de un Estado, el servicio a la colectividad. Ellos no. Para ellos todo tiene un precio y lo primero que harían es revisar para arriba las tablillas y entonces nos estarían atormentando con un servicio malo y excesivamente caro. De esto se Bien, trata, compatriota. sí, la explicación tuya tiene todo el fondo necesario, pero para esto están creando un clima social impregnado de un discurso de odio, de desprestigio hasta cierto punto a los de los adversarios políticos, los que, entre comillas, son los que han causado la ruina del país. Se ha generado de este discurso un agotamiento en la ciudadanía. La gente ya no quiere saber más hasta cierto punto, están pidiendo que se tomen acciones inmediatas, pero la desesperanza, por ejemplo, ha acogido a muchísimos miles de ecuatorianos que han querido mejor migrar antes que soportar esta dura realidad. Tengamos
la porfía patriótica de confiar en el futuro y que está en nuestras manos la toma de una decisión histórica para enrumbar el país que ya tuvimos. eh, Todos los sectores políticos, los sujetos políticos en una patria como la nuestra, tienen cabida y tienen todo el derecho de ejercer sus legítimas actividades. Pero no puede ser que la evasión tributaria, que la trastada, que la mentira se conviertan en sistemas de gobierno y que hayan venido únicamente con el ánimo de hacer buenos negocios en todo. Compatriotas, no nos olvidemos que hemos llegado a una deuda externa que ya supera los 90.000 millones de dólares y preguntémonos qué han hecho, qué han construido, en qué han invertido. Estamos postrados frente a una situación y a oscuras. Pero ¿qué está pasando entonces? Estamos pidiendo dinero, estamos endeudándonos con el Fondo Monetario para ser buenos muchachos y que nos den la palmada. Y ese dinero, en vez de ingresar al Ecuador, para solucionar nuestros enormes problemas en la seguridad, en salud, en educación, en vialidad que se cae en pedazos, simplemente están sirviendo los intereses de la deuda externa. ¿Y Claro, quiénes tienen papeles de la deuda externa? ¿Tendremos la gente del pueblo llano? Pues no, son los mismos grupos económicos de la gallada, los grandes grupos económicos de banqueros, de exportadores, de importadores. Esos grandes empresarios son los tenedores de papeles de deuda, por manera que nos endeudamos con nueva deuda para pagar deuda vieja. ¿Y quiénes son los más interesados en que la deuda esté al día? Precisamente sus beneficiarios, que son tenedores de los papeles de la deuda. Y no nos olvidemos que ya este momento parece que pasa de los 8.000 millones de dólares la Reserva Monetaria sí, Internacional, intocable. Es un pecado que alguien intente disponer de esos recursos para las soluciones de los enormes problemas que nos aquejan. No, esa reserva está allí para garantizar los intereses de los tenedores de papeles de deuda externa que acá son, repito, los mismos grandes grupos económicos. se ha dejado de cumplir con la necesidad social de brindar servicios, de dotar de servicios a los ciudadanos. En fin, leía hace unos días que prácticamente lo que fue destinado para la reparación del parque generador de luz de la electrogeneración, ha sido mandado a otro lugar a la deuda. 300, perdón, 500 millones de dólares han sido quitados del sistema para robustecer el sistema energético del país. Efectivamente, y la cantidad exacta es 497 millones de Ya, dólares que fueron acreditados desde la cuenta de SELEC al Ministerio de Finanzas para atender la prioridad de los neoliberales, servicio y atención a la deuda externa. Y lo mismo han hecho con las demás entidades, con Petroecuador, con la Telefónica. Han recogido esos dineros que son rendimientos precisamente para la reinversión, para el mejoramiento del servicio, para garantizar al país un servicio óptimo, pero lo que han hecho es recoger ese dinero precisamente para esto. Y parece un cuento cansino, para el servicio de la deuda externa. Ellos vinieron a hacer buenos negocios. Ellos no perdonan nada. Y por favor, no nos olvidemos la lógica del chulquero, del acreedor. Simplemente presta para ganar pingües intereses y recuperar el capital prestado más los intereses y si es necesario también los castigos por la mora. Así que al chulquero no le interesa que no tengamos salud, educación, seguridad, luz eléctrica. No le que interesa. estemos en Le la nueva interesa cobrar situación. la deuda. Esa es la filosofía del chulquero. Entendamos de una vez. Y no nos olvidemos, compatriotas, que durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, el Fondo Monetario Internacional se fue por la sombrita nomás. No lo utilizamos para nada. Eso demuestra que sí podemos desarrollar, cumplir con los programas de gobierno, construir obras monumentales, dar soluciones a la gente y sobre todo recuperar ese amor de patria, esa dignidad y soberanía
al marco de una constitución que lo aprobamos en la inmensa mayoría de compatriotas, que no fue un librito que lo hicieron en el directorio de un banco. No, señores, esto es mucho más serio. Así es que olvídense de esos antojos trasnochados de intentar cambiar la estructura de la constitución actual simplemente porque no les gusta a los neoliberales. Cuidado con eso. Hay mucho de por medio y no crean que este va a ser un simple distractor, que se atengan a las consecuencias. Están de caída frente a al descrédito nacional. Entonces, bajan la siguiente cifra. Van a la función electoral, que quieren Wow. eliminar, pero después de utilizar, para Mm. que a través de ese tribunal contencioso electoral intentan bajarse a aquellos rivales que les pueden hacer sombra o que pueden sacarles de la segunda vuelta, que es ya lo último que están aspirando. Así que esos que son objetivos partidistas particulares de su grupo, no puede ser la agenda que presida el destino nacional cuando nos dejan sin luz, cuando las carreteras están despedazadas, los hospitales en total y absoluto abandono. Se muere la gente porque no tiene atención en las operadoras de diálisis. Y la gente, como tú mencionaste, Marco, algo que nos duele, se nos está yendo en multitudes, familias enteras por el Darién, jugándose la vida, jugándose la integridad, porque este país le negaron los neoliberales, les negaron a un importante porcentaje de ecuatorianos, les negaron su patria. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero a la violencia que tú señalaste, en un momento se suma un hecho que produce Pedro Granja en las últimas horas, se retira de la campaña por la violencia, renuncia hasta cierto punto a la candidatura que fue calificada ya, y como tú dices, del manoseo de la candidatura de Topi, para ver cómo consolidan entre gallos y medianoche el paso a la segunda vuelta del actual presidente de la República. Es, es sintomático aquello que hemos conocido justamente hoy. Uno de los candidatos, Daniel Granja, se deja de actuar. Ahí hay un equívoco en cuanto a la interpretación que pretenden darle algunos sectores. Estamos en la etapa de las impugnaciones para que queden en firme las candidaturas. Solo a partir de la aprobación de todas las candidaturas y la publicación de la nómina de ellos, a partir de ahí las candidaturas son obligatorias. Antes de eso puede existir inclusive una renuncia de las mismas porque están en la etapa de impugnación y eso todavía no ha concluido. Correcto, Juan. Yo te agradezco por la presencia en el medio. Un saludo a tu ciudad y a la ciudad de Cuenca, por favor, Juan. ¿Cómo no? Una de las ciudades más lindas del Ecuador, Cuenca, que la vemos solo de lejos y sobre todo en nuestros sueños. Cuántas cosas lindas compartimos en la Atenas del Ecuador. Una ciudad preciosa, una ciudad linda con dignidad, con soberanía, con amor, con el mejor parque industrial del Ecuador. Pero no lo despedacen, no lo abandonen, no terminen de destruir el plan vial que conecta al austro ecuatoriano con enorme potencialidad que ya tuvo. Cuenca se merece aquello. Y saludamos con verdadera admiración esa hidalguía, esa actitud positiva de los hombres y mujeres de Cuenca, igual de los hermanos y hermanas de la provincia del Cañar, de nuestro Azogues, aquella ciudad pequeñita, ese Villorio tan bonito, con tantos encantos que le han convertido en una ciudad distinguida y fue la ciudad que meció la cuna de mis hijos. Saludo igualmente con inmensa ternura, respeto y pleitesía a la ciudad de Azogues también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Nos veremos el día de mañana.